Déjame ser honesto contigo. Hay algo que me ha estado quitando el sueño durante años. Como físico teórico, he pasado décadas analizando ecuaciones y sistemas complejos, y cuando miro las fotos nítidas de las misiones Apollo, frente a la precaria tecnología de 1969, la duda es la única respuesta intelectualmente honesta. Parece demasiado bueno para ser verdad. Valido tu escepticismo porque la realidad física de aquel viaje rozaba lo imposible. No fue un triunfo de la perfección, sino un suicidio estadístico que hoy nos aterra. Por favor, dime de qué ciudad y de qué horario estás viendo el video. Olvide por un momento las banderas ondeando y la música heroica de las producciones de Hollywood. Para comprender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos abandonar el romanticismo y entrar en el territorio de la humillación matemática. Como físico, lo que me quita el sueño no son las sombras en las fotos, sino los números fríos que sostienen la arquitectura de la misión. La realidad es que la misión Apollo no fue un triunfo de la era industrial, sino un suicidio estadístico ejecutado con una precisión que desafía la lógica de la probabilidad. Empecemos por el monstruo que los llevó allí, el Saturno V. Era una torre de metal de 110 metros de altura, pero la verdad esquelética es que esa estructura era, en un 90%, puro combustible. Eran rayos cósmicos de alta energía atravesando el casco de la nave, atravesando sus cráneos y golpeando directamente sus retinas. Era la radiación ionizante recordándoles físicamente que sus cuerpos estaban siendo bombardeados a nivel subatómico. Cada destello era un impacto, una fragmentación invisible de su ADN en un entorno donde no existía la protección del campo magnético terrestre. Imaginen intentar dormir mientras ven cómo la radiación atraviesa su cerebro, sabiendo que no hay nada, absolutamente nada, que puedan hacer para detenerla. Luego está el aislamiento comunicativo. Solemos pensar en el radio como un cordón umbilical que une a los astronautas con la Tierra, pero la física impone sus propias reglas. La luz y las ondas de radio viajan a una velocidad finita. A la distancia de la Luna, existe un retraso de aproximadamente 1,5 segundos en cada dirección. Parece poco, pero en una situación de crisis, esos segundos crean una desconexión existencial. Si algo sale mal, si una alarma de presión se dispara o si un motor falla, el grito de ayuda tarda 1,5 segundos en llegar a Houston, y la respuesta tarda otro 1,5 segundos en volver. Para cuando el consejo del ingeniero llega a los oídos del astronauta, el problema ya ha tenido 3 segundos para escalar hacia la catástrofe. La eficiencia de nuestros motores químicos es tan baja, que nos obliga a construir rascacielos explosivos, solo para lanzar una pequeña cápsula del tamaño de un armario. La ecuación de Tsiolkovsky es una ley física implacable que no perdona errores. Dicta que cada gramo de peso extra requiere una cantidad exponencial de energía para abandonar el pozo gravitatorio de la Tierra. Cuando miras ese cohete, no estás viendo una maravilla tecnológica, estás viendo la desesperación de una especie que intenta luchar contra la gravedad usando fuerza bruta y una eficiencia mínima. Para que se hagan una idea de la precariedad técnica, hablemos del cerebro de la operación. El Apollo Guidance Computer operaba a una frecuencia de 1,024 MHz. Un iPhone actual es aproximadamente 100 millones de veces más rápido. Intentar guiar una nave hacia la Luna con esa computadora es el equivalente tecnológico a intentar pilotar un caza de combate moderno, usando únicamente un abaco y un cronómetro de pulso mientras alguien te lanza piedras a la cabeza. No había margen para el procesamiento de datos en tiempo real como lo entendemos hoy. Cada maniobra era un salto de fe basado en cálculos predeterminados que la máquina apenas podía sostener. La fragilidad física era aún más aterradora. Solemos imaginar naves espaciales como fortalezas de acero, pero el módulo lunar era una cáscara de una delicadeza alarmante. Estaban solos en el sentido más estricto de la palabra, eran fantasmas comunicándose con un pasado que ya no podía salvarlos en tiempo real. Esta soledad alcanzaba su punto álgido cuando el módulo de comando pasaba por la cara oculta de la Luna. Durante esos minutos, la masa sólida de la Luna se interponía entre la nave y la Tierra, cortando toda comunicación por radio. En ese instante, ese hombre solitario que se quedaba en órbita mientras sus compañeros descendían, era el ser humano más aislado de toda la historia de nuestra especie. No había nadie en un radio de miles de kilómetros, y no había forma de pedir ayuda. Era el silencio de la tumba combinado con la velocidad orbital. Si el motor de inserción no funcionaba en el momento exacto, ese hombre quedaría atrapado en una órbita eterna,
o se perdería en el vacío profundo del espacio, convirtiéndose en un monumento de metal a la audacia y al error de cálculo. La dinámica social dentro de la nave era otro factor de estrés extremo. 3 hombres encerrados en un espacio mínimo, compartiendo el mismo aire reciclado que empezaba a oler a sudor, a ozono y a los desechos biológicos que los sistemas de filtración no lograban eliminar por completo. El olor del regolito lunar que los astronautas describieron como pólvora quemada, se impregnaba en sus trajes y en sus pulmones tras las caminatas espaciales. En ciertas secciones de la estructura, las paredes de aluminio eran tan delgadas como 2 hojas de papel de cocina, apenas 0,3 milímetros de espesor. Un astronauta distraído podría haber perforado el casco de su propia nave, simplemente dejando caer una llave de acero, o tropezando con una herramienta. Estaban separados del vacío mortal del espacio por una lámina de metal que puedes doblar con las manos. Y luego está el problema del calor. En el vacío absoluto no hay aire para distribuir la temperatura. El lado de la nave que da al Sol se calienta hasta los 120 grados centígrados, mientras que el lado en la sombra cae instantáneamente a 170 grados bajo cero. Este diferencial térmico crea un estrés mecánico que puede despedazar las soldaduras de la estructura. Para evitar que el módulo de comando se derritiera de un lado y se congelara del otro, la nave tenía que rotar constantemente sobre su propio eje, 3 veces cada hora. Llamaban a esta maniobra el churrasco espacial. Si el sistema de rotación fallaba por solo 10 horas, la integridad estructural colapsaría, y los sistemas electrónicos se freirían o se quebrarían. Pero la verdadera humillación llega cuando entendemos la escala de la distancia. Si tomamos un balón de baloncesto para representar la Tierra y una pelota de tenis para representar la Luna, la distancia relativa entre ambos objetos sería de 7 metros con 30 centímetros. Este polvo, que ya sabemos que es tan abrasivo como el vidrio molido, no solo dañaba los equipos, sino que irritaba las mucosas y generaba una sensación de asfixia inminente. La irritabilidad se convertía en un enemigo tan peligroso como la falta de oxígeno. Un pequeño desacuerdo, un error en la lectura de un dial debido al cansancio extremo, y toda la misión colapsaría. Debemos entender que estos hombres no eran simplemente pilotos, eran extensiones de un sistema que operaba en los márgenes del colapso. La telemetría de la época era rudimentaria. Muchas veces, los astronautas tenían que confiar en sus propios sentidos para validar lo que los instrumentos decían. Y los sentidos engañan cuando no hay horizonte, cuando no hay arriba ni abajo, y cuando la única referencia es una esfera azul que se hace cada vez más pequeña, hasta parecer una canica que podrías aplastar entre tus dedos. Esa desorientación espacial genera una forma de vértigo que no tiene cura. Es la comprensión visceral de que la Tierra es un oasis minúsculo, y que ellos estaban caminando sobre la piel de un cadáver cósmico, la Luna, sin ninguna red de seguridad. Incluso el regreso era una tortura psicológica. La reentrada atmosférica exigía una precisión que hoy nos parece aterradora. El ángulo de entrada debía ser exacto. Piensen eso por un segundo. Toda la historia de la humanidad, todas nuestras guerras, todos nuestros satélites de comunicaciones y hasta la Estación Espacial Internacional, ocurren a menos de 2 centímetros de la superficie de ese balón de baloncesto. La misión Apollo no fue un paso corto, fue un salto ciego hacia el otro lado de la habitación, cruzando un abismo de vacuo donde no hay nada que te rescate. Llegar a ese punto y descender fue un acto de audacia que rozaba la locura. Neil Armstrong aterrizó el módulo Eagle con apenas 25 segundos de combustible restante en los tanques de descenso. 25 segundos entre la gloria eterna y convertirse en un nuevo cráter en el mar de la tranquilidad. Hoy, con un poder de procesamiento miles de millones de veces superior, nuestras agencias espaciales dudan ante cada centímetro de progreso en el programa Artemis, porque los estándares de seguridad modernos simplemente no permitirían que 3 hombres se subieran a una lata de refresco impulsada por una bomba controlada. La diferencia de escala entre nuestra percepción y la realidad física es simplemente aterradora. Si te gusta entender la matemática real que se esconde detrás de las grandes narrativas y el hype tecnológico, considera suscribirte al canal. Aquí no nos conformamos con las imágenes bonitas, aquí miramos los números crudos que definen nuestra existencia. Si era demasiado empinado, la nave se desintegraría por la fricción, y la deceleración mataría a los ocupantes instantáneamente. Si era demasiado plano, la cápsula rebotaría en la atmósfera como una piedra sobre un lago, y saldría disparada hacia el espacio exterior sin posibilidad de retorno.
Todo esto dependía de cálculos realizados con reglas de cálculo y computadoras que hoy no servirían ni para encender un reloj digital. La presión de saber que tu vida depende de un ángulo de pocos grados es algo que la mayoría de nosotros no puede siquiera procesar. Hoy, cuando planificamos misiones a Marte o el regreso a la Luna con el programa Artemis, nos enfrentamos a un dilema que en 1969 simplemente se ignoró por necesidad geopolítica. Los estándares de salud mental y seguridad biológica de hoy harían que la misión Apollo fuera cancelada de inmediato. No enviaríamos a 3 humanos a cruzar los cinturones de Van Allen sin un blindaje masivo, ni los someteríamos a ese nivel de estrés sin protocolos de rescate que en aquel entonces no existían. La imposibilidad de la que muchos hablan no es física, es ética. Hemos perdido la capacidad de aceptar el suicidio estadístico como una herramienta de progreso. Nos hemos vuelto civilizados, y con esa civilización ha venido una aversión al riesgo que hace que el salto ciego de los años 60 parezca una obra de ficción. Lo que la historia oficial nos vende como un paseo triunfal, fue en realidad una sucesión de milagros técnicos donde la probabilidad de fallo era casi absoluta. No es que la tecnología de 1969 fuera incapaz, es que los hombres que la operaban aceptaron un nivel de riesgo que hoy consideraríamos una negligencia criminal. Estaban operando en las franjas de lo imposible, desafiando no solo a la Unión Soviética, sino a las leyes de la termodinámica con herramientas que hoy nos parecerían primitivas. La verdadera pregunta no es solo si fuimos, sino cómo es posible que hayamos regresado vivos de semejante pesadilla estadística. Pero si la ingeniería de la misión Apollo nos parece hoy una temeridad técnica, la realidad de lo que ese entorno le hace a la biología humana es, sencillamente, un relato de horror. Debemos abandonar la imagen del astronauta impecable en su traje blanco y entender que, en el momento en que esos hombres cruzaron la magnetosfera terrestre, dejaron de ser exploradores para convertirse en sujetos de un experimento de supervivencia extremo. El espacio no es un vacío pasivo ni un escenario silencioso. Es un entorno activamente agresivo que busca, con una paciencia física implacable, desmantelar cada estructura molecular de tu cuerpo. El primer verdugo es invisible y no emite sonido. La verdadera hazaña no fue que las máquinas funcionaran, sino que las mentes de esos hombres no se quebraran. Soportar el ruido del metal expandiéndose y contrayéndose por los cambios de temperatura de cientos de grados, lo que ellos llamaban el churrasco espacial, mientras giraban lentamente para no derretirse, requiere un tipo de voluntad que parece haber desaparecido en nuestra era de comodidades tecnológicas. Eran hombres de acero en cajas de papel, navegando por un océano de radiación y vacío con la fe puesta en ecuaciones escritas a mano. Al mirar hacia atrás, la pregunta que nos queda, no es si tuvimos la tecnología para ir, sino si todavía tenemos la fortaleza mental para volver. El espacio sigue siendo el mismo lugar hostil, silencioso y mortal. La física no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra percepción de lo que una vida humana vale, y cuánto aislamiento podemos soportar antes de perder la razón. El silencio absoluto del vacío puede romper a cualquier persona, sin importar cuántos títulos o entrenamiento tenga. Es una presión que no viene del aire, sino de la ausencia de él, es el peso de la nada sobre la consciencia. Ahora que comprendes la magnitud de este aislamiento y el peso psicológico de estar suspendido en el vacío absoluto, quiero que hagas un ejercicio de honestidad intelectual contigo mismo. Los cinturones de Van Allen no son solo zonas de interés científico, son densos campos de partículas cargadas, protones y electrones atrapados por el campo magnético de nuestro planeta, que actúan como una trampa de radiación ionizante. Atravesar estas zonas en una nave con un blindaje de aluminio insuficiente, es como caminar bajo una lluvia de agujas microscópicas que no golpean tu piel, sino que la atraviesan. Los astronautas informaron de un fenómeno aterrador que hoy conocemos bien, pero que en aquel entonces rozaba lo paranormal. Incluso con los ojos cerrados, en la oscuridad absoluta de la cabina, veían destellos de luz blanca, flashes que cruzaban su campo visual de forma errática. No eran alucinaciones por el estrés, eran fosfenos causados por rayos cósmicos de alta energía, atravesando físicamente el globo ocular, y chocando contra la retina. Cada destello era una partícula subatómica perforando sus neuronas y fragmentando sus cadenas de ADN en una lotería de mutaciones celulares. La suerte estadística que jugaron, es difícil de procesar para la mente moderna. Si durante el trayecto de la Apollo 11 hubiera ocurrido un evento de partículas solares, una de esas eyecciones de masa coronal que el Sol lanza sin previo aviso,
la dosis de radiación habría superado los 4 sieverts. Para que lo entiendan con claridad, esa es la dosis que marca el umbral de la muerte segura. Imagina que te ofrecen la oportunidad de ser pionero en la próxima gran frontera, pero el precio es el aislamiento total. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera, es una fuerza que erosiona la cordura de forma más efectiva que cualquier tortura física. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total dentro de una caja de metal, sabiendo que no hay rescate posible y que el más mínimo error de cálculo te convertiría en un vagabundo eterno del vacío? ¿Cuál sería tu estrategia mental para mantener la cordura cuando la Tierra no sea más que un punto de luz borroso en la distancia? Comparte tu estrategia mental abajo, porque en el espacio, la mente es la única herramienta que no se puede reemplazar. Descendamos ahora de la fría órbita lunar y regresemos a la superficie de nuestro propio planeta, donde la física se encuentra con una fuerza aún más implacable y caótica que la gravedad o la radiación, la economía y la política. Es aquí donde la pregunta sobre la imposibilidad de las misiones Apolo deja de ser un debate sobre escudos térmicos, y se convierte en una bofetada de realidad cínica. Al mirar el panorama actual, nos enfrentamos a lo que yo llamo el paradoja logístico. ¿Cómo es posible que, con un poder de procesamiento miles de millones de veces superior, y materiales que parecen sacados de la ciencia ficción, hoy nos cueste tanto lo que antes parecía ser una línea de montaje de milagros? No habrían muerto de forma heroica en una explosión. Habrían muerto de síndrome agudo de radiación. Sus entrañas habrían comenzado a licuarse, su médula ósea habría dejado de producir glóbulos blancos, y su sistema digestivo se habría desintegrado desde adentro mientras aún estaban a mitad de camino entre dos mundos. Estaban protegidos por una lámina de metal que, ante una tormenta solar severa, tenía la misma utilidad que una hoja de papel frente a un lanzallamas. Y supongamos que sobrevives a la radiación, supongamos que tu ADN resiste el bombardeo y logras descender. Lo que te espera en la superficie, no es suelo, es el regolito lunar. Olviden la palabra arena. La arena en la Tierra es suave, redondeada por eones de erosión por agua y viento. En la Luna, el polvo es el resultado de miles de millones de años de impactos de micrometeoritos que han pulverizado la roca en un vacío absoluto. El resultado es un polvo compuesto por cristales de sílice con aristas tan afiladas como fragmentos de vidrio roto en escala microscópica. Este polvo tiene una dureza de grado 7 en la escala de Mohs, similar al cuarzo. Es una sustancia abrasiva que se adhiere a todo debido a la carga electrostática del Sol. Cuando los astronautas regresaban al módulo lunar después de sus caminatas, el regolito estaba incrustado en los pliegues de sus trajes. La respuesta no está en una conspiración de estudios de cine, sino en una regresión sistémica que rara vez se discute en los libros de texto. Para entender esto, debemos mirar el flujo del dinero, la sangre de cualquier proyecto de ingeniería. En el apogeo del programa Apolo, en 1966, la NASA consumía aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Para poner esto en perspectiva, si aplicáramos ese mismo porcentaje hoy, el presupuesto de la NASA superaría los 900.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, la agencia opera con menos del 0,5%. Hemos pasado de un esfuerzo nacional de guerra, sin una guerra formal, a un ejercicio de mantenimiento burocrático. La imposibilidad de volver a la Luna de la misma manera, no es una cuestión de falta de conocimiento teórico, sino de una anemia financiera y una aversión al riesgo que ha paralizado nuestra capacidad de innovar con la misma brutalidad que lo hicimos en los 60. La realidad es que el programa Apolo fue un suicidio estadístico aceptado por el Estado. En 1969, el riesgo de muerte de los astronautas era una variable que la sociedad y los políticos estaban dispuestos a digerir en nombre de la hegemonía geopolítica. Al quitarse los cascos, el olor a pólvora quemada inundaba la cabina. Era el olor de la Luna, pero también era el olor del peligro biológico. Al respirar esas partículas, los cristales de sílice se clavaban en los alveolos pulmonares, provocando una inflamación inmediata, una forma de silicosis instantánea, que hacía que cada respiración fuera un suplicio. En el exterior, ese mismo polvo actuaba como una lija voraz. En las misiones finales, el desgaste en las juntas de goma y en las capas de los trajes espaciales era tan severo que las misiones estuvieron al borde del desastre por pérdida de presión. El polvo estaba devorando los trajes. Si una junta hubiera fallado,
El vacío habría hecho que los gases disueltos en la sangre de los astronautas formaran burbujas instantáneamente, un proceso llamado ebullición por ebullismo. Tu sangre hierve mientras todavía estás vivo, no por el calor, sino por la falta de presión que mantiene los gases en solución. Es una forma de morir que desgarra los tejidos internos en segundos. A esto debemos sumar el tormento térmico. En el espacio, sin una atmósfera que distribuya el calor, la física se vuelve bipolar. El lado de la nave que recibe la luz directa del Sol se calienta hasta los 120 grados centígrados, mientras que el lado que queda en la sombra cae de forma inmediata, hasta los 170 grados bajo cero. Hoy, bajo los estándares de seguridad modernos, las misiones Apolo nunca habrían recibido autorización de lanzamiento. La burocracia actual exige una probabilidad de éxito tan cercana al 100% que el costo de cada tornillo se multiplica por 1000. Hemos creado un laberinto de certificaciones, auditorías y protocolos de redundancia que, aunque salvan vidas, entierran el progreso bajo toneladas de papel. Es una inercia térmica institucional. Cuanto más grande y segura es la organización, más energía necesita para moverse un solo milímetro hacia adelante. Pero hay algo aún más inquietante que el dinero o la burocracia, y es la pérdida del saber hacer industrial, lo que en ingeniería llamamos el know-how artesanal. Existe un mito moderno que dice que si tenemos los planos de algo, podemos construirlo de nuevo. Es una mentira. Tomemos como ejemplo los motores F1 del Saturno V. Eran las máquinas más potentes jamás creadas, capaces de quemar toneladas de combustible en segundos sin explotar. Hoy tenemos los diagramas, tenemos las piezas en los museos, pero no podemos replicarlos. ¿Por qué? Porque esos motores no fueron el producto de una línea de montaje automatizada y perfecta, fueron construidos mediante un proceso casi medieval de ajustes manuales. Los técnicos de la época soldaban a mano, ajustaban las vibraciones de los inyectores basándose en el sonido y la intuición de décadas de experiencia. Esta diferencia térmica de casi 300 grados genera un estrés mecánico brutal sobre la estructura de la nave. El metal se expande y se contrae con tal violencia que las soldaduras pueden agrietarse. Para evitar que el módulo de comando se deformara o que los sistemas internos se frieran de un lado y se congelaran del otro, la nave debía realizar una maniobra constante llamada control térmico pasivo. La nave giraba sobre su propio eje 3 veces cada hora, como un trozo de carne en un asador. Si el sistema de rotación se hubiera detenido por un fallo eléctrico, la integridad estructural de la cabina habría colapsado en menos de 10 horas. El calor habría derretido los sellos de las escotillas o el frío habría fracturado las conducciones de combustible. Vivían dentro de una cáscara de aluminio que, en algunas secciones del módulo lunar, era tan delgada como 2 hojas de papel de cocina, 0,3 de milímetro de metal separando tu carne de un vacío que no tiene piedad. Un tropiezo con una herramienta, un golpe accidental con una bota pesada, y podrías haber perforado la pared de tu propio santuario. La fragilidad de la vida humana en ese entorno es casi insultante para nuestra vanidad como especie. Ese conocimiento no se escribió en los manuales, vivía en las manos de una generación de ingenieros que ya no está con nosotros. Cuando el programa Apolo terminó, la infraestructura industrial que lo sostenía fue desmantelada. Las pequeñas empresas que fabricaban juntas de goma específicas, las fundiciones que creaban aleaciones exóticas para las toberas, todas desaparecieron porque no había otro cliente en el mundo para esos productos. Hemos desaprendido a ir a la Luna porque destruimos el ecosistema que lo hacía posible. Es una arqueología industrial donde intentamos reconstruir una catedral gótica habiendo olvidado cómo se talla la piedra. La industria moderna está optimizada para la eficiencia y la producción en masa, no para la creación de piezas únicas que operan en los límites de la destrucción física. Esta es la verdadera razón por la que el programa Artemis parece avanzar a paso de tortuga comparado con la velocidad frenética de los años 60. No es que hayamos perdido la inteligencia, es que hemos perdido la audacia y la infraestructura. Hoy, un error de un 1% en una prueba de motor puede significar la cancelación de un programa de miles de millones de dólares y años de investigaciones en el Congreso. En la era Apolo, los motores explotaban en los bancos de prueba de forma rutinaria, se recogían los pedazos, se analizaba el fallo y se lanzaba otro prototipo a la semana siguiente. No fuimos a la Luna en naves espaciales como las que imaginamos hoy, fuimos en latas de refresco presurizadas, pilotadas por hombres que aceptaron que su supervivencia dependía de que ninguna de las 1000 variables letales del cosmos decidiera manifestarse ese día. Es una forma brutal y solitaria de morir, lejos de cualquier auxilio,
sabiendo que tu cuerpo nunca regresará a la Tierra y que tus últimos momentos serán una lucha agónica contra la física más elemental. No era solo una misión de exploración, era un desafío a la termodinámica y a la biología misma. Viendo la precariedad de estos sistemas y la violencia del entorno, me pregunto si realmente comprendemos la magnitud del riesgo que estos hombres asumieron. Sabiendo ahora lo que el regolito hace a tus pulmones y lo que los rayos cósmicos le hacen a tu cerebro, les pregunto con total honestidad, ¿se presentarían ustedes como voluntarios para una misión donde la probabilidad de una muerte atroz es tan alta como la de un regreso exitoso? Me gustaría leer su opinión sobre este tipo de coraje en los comentarios. Porque lo que hoy llamamos heroísmo, en 1969, se parecía mucho más a una forma calculada de locura. Usted se encuentra ahora frente a la pregunta que ha fracturado la confianza de millones de personas en las últimas décadas. Esa capacidad de fallar rápido y fallar hacia adelante ha sido reemplazada por una parálisis por análisis. Es profundamente frustrante observar cómo el potencial humano se disuelve en los pasillos de la burocracia estatal, y en las agendas políticas que cambian cada 4 años. La exploración espacial requiere una continuidad que nuestro sistema político actual parece incapaz de sostener. Si ustedes están de acuerdo conmigo en que es un desperdicio trágico ver cómo la ciencia y el destino de nuestra especie quedan relegados a un segundo plano frente a la burocracia y la política partidista, les pido que dejen su apoyo con un like. Es necesario que volvamos a priorizar la verdad de los datos y la ambición del descubrimiento por encima de la comodidad de la gestión administrativa. La diferencia entre 1969 y la actualidad es que antes estábamos dispuestos a quemar el presupuesto de una nación para tocar las estrellas, y hoy apenas estamos dispuestos a arriesgar una carrera política para salir de la órbita baja. La misión Apolo fue un milagro artesanal, una anomalía en la historia humana donde la voluntad política se alineó perfectamente con una ingeniería desesperada y valiente. Lo que hoy llamamos imposibilidad, es en realidad nuestra propia falta de voluntad para aceptar que el progreso real siempre exige un sacrificio, tanto económico como humano. Si pudimos hacerlo con la tecnología de una calculadora de bolsillo y reglas de cálculo en 1969, ¿por qué parece una odisea insuperable hoy en día, con toda nuestra potencia de procesamiento y nuevos materiales? La respuesta no reside en una conspiración de estudios de cine, sino en un laberinto de ingeniería, que es mucho más aterrador y fascinante de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Para entender por qué no hemos regresado con la facilidad que el progreso lineal sugeriría, debemos entrar en el ciclo del sí pero. Es un bucle lógico donde cada avance tecnológico moderno se estrella contra una realidad física inamovible. Muchos entusiastas de la tecnología argumentan que hoy tenemos herramientas infinitamente superiores para proteger a los astronautas. Dicen que podríamos utilizar escudos de agua o capas masivas de polietileno para detener la radiación ionizante de los cinturones de Van Allen. Sí, teóricamente es posible, y el agua es un excelente moderador de neutrones. Pero aquí es donde el laberinto nos atrapa. Añadir una capa de agua de apenas 20 centímetros de espesor, alrededor de una cápsula moderna, añadiría varias toneladas de peso muerto. En la implacable moneda del espacio que es el delta 5, cada gramo de masa adicional requiere una cantidad exponencial de combustible para salir de la gravedad terrestre. Hemos caído en una trampa de confort tecnológico. Creemos que porque tenemos teléfonos inteligentes, somos más avanzados que los hombres que usaban reglas de cálculo, pero esos hombres construyeron naves que atravesaron el vacío con la precisión de un relojero suizo, mientras nosotros luchamos por diseñar un traje espacial que no tenga fugas en el primer año de desarrollo. La regresión no es un mito, es una consecuencia directa de haber convertido la exploración espacial en un contrato gubernamental más, en lugar de tratarla como la frontera existencial que realmente es. La logística de ir a la Luna hoy no es un problema de ecuaciones de Tsiolkovsky, es un problema de contratos, de subcontratistas y de una cadena de suministro globalizada que es más frágil de lo que queremos admitir. En los 60, la NASA tenía el control total sobre su lote de producción. Hoy, cada componente viaja por medio mundo, cruzando fronteras y pasando por manos de empresas que priorizan el margen de beneficio sobre la integridad absoluta del sistema. Esa sinergia de sistemas que mencioné antes, se vuelve casi imposible de lograr cuando el objetivo no es llegar a la Luna, sino mantener los empleos en 50 distritos electorales diferentes. Al final, el baño de agua fría económico nos revela una verdad amarga. Ese combustible extra requiere tanques más grandes,
que a su vez añaden más peso, lo que exige motores más potentes. De repente, su solución de seguridad ha convertido su nave en un monolito imposible de lanzar. La misión Apollo no resolvió el problema de la radiación con escudos pesados. Simplemente lo ignoró y apostó la vida de sus hombres a una ventana estadística de baja actividad solar. Fue un salto de fe, no una solución de ingeniería replicable bajo los estándares éticos actuales. Luego está el argumento del poder computacional. Es común escuchar que un teléfono inteligente moderno es 100 millones de veces más rápido que la computadora de guía del Apollo, la famosa AGC. Sí, eso es un hecho técnico irrefutable. Pero la potencia de cálculo bruta es casi irrelevante en el vacío hostil si no puede sobrevivir a él. Los chips modernos, con sus transistores de escala nanométrica, son extremadamente vulnerables a los rayos cósmicos. Una sola partícula cargada que atraviese un procesador de un iPhone puede causar un cambio de bit, un error lógico que congelaría el sistema en medio de una maniobra crítica de descenso. La AGC de 1969 era lenta, pero sus componentes eran lo suficientemente grandes como para ser casi inmunes a estos microimpactos de radiación. Además, su memoria no estaba grabada en silicio sino tejida a mano. Llegamos a la Luna, no porque fuera fácil, ni siquiera porque tuviéramos la tecnología adecuada, sino porque tuvimos un momento único de lucidez colectiva, donde el riesgo de morir era menos aterrador que el riesgo de quedarse atrás. Hoy, el riesgo de gastar demasiado, o de fallar ante la cámara, es lo que nos mantiene anclados al suelo. El programa Apolo fue una anomalía estadística, un salto ciego que salió bien por una combinación de genio artesanal y una suerte que raya en lo divino. Si queremos volver, tendremos que dejar de ser administradores de la mediocridad para volver a ser arquitectos del riesgo. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de esa ambición? ¿O nos conformaremos con mirar las fotos granuladas del pasado mientras nuestra burocracia sigue devorando el futuro? Llegamos ahora al terreno más pantanoso de toda esta historia, un lugar donde las ecuaciones de trayectoria y los complejos cálculos de empuje dejan de tener sentido, y nos enfrentamos a una pregunta que la ciencia a menudo prefiere ignorar. Debemos cuestionarnos si la misión Apolo fue en realidad un triunfo de la voluntad humana, o si fue un acto de irresponsabilidad moral sin precedentes. Al mirar hacia atrás, la narrativa oficial nos ha vendido la imagen de héroes con nervios de acero, pero la física pura nos cuenta una historia mucho más oscura. Literalmente, costureras de fábricas textiles tejían cables de cobre a través de núcleos magnéticos para crear el software de vuelo. Era un milagro artesanal. Hoy, intentar replicar esa resiliencia con hardware moderno requiere una arquitectura de redundancia triple o cuádruple, que consume energía y genera un calor que es casi imposible de disipar en el vacío absoluto. Este es el corazón del problema que enfrentamos con programas como Artemis. Hemos pasado de una era de ingeniería artesanal a una de ingeniería industrial y burocrática. Las naves Apollo no eran productos de una línea de montaje. Eran piezas únicas, ajustadas a mano por técnicos que conocían cada idiosincrasia del metal. Hablemos de los motores F1 del Saturno V. Eran bestias de metal que generaban una potencia difícil de concebir. Muchos se preguntan por qué no simplemente tomamos los planos de esos motores y los construimos de nuevo. La realidad es que esos planos no son lo que usted imagina. Los diagramas del F1 eran guías generales. Durante la construcción, si un inyector presentaba inestabilidades de combustión que amenazaban con hacer explotar el motor, un técnico veterano entraba y realizaba ajustes manuales, limando aquí o soldando allá, basándose en el instinto y la experiencia acumulada en cientos de pruebas fallidas. Ese conocimiento tácito, esa sabiduría de taller, se ha perdido con el tiempo. Nos cuenta la historia de 3 hombres encerrados en una cápsula con paredes tan delgadas como un par de hojas de papel de aluminio, cruzando un océano de radiación invisible que podía fragmentar su código genético en cualquier segundo de ese viaje eterno. Es necesario que hagamos una pausa en este ritmo frenético de datos y tecnología, para reflexionar sobre la frontera invisible que separa la exploración del suicidio estadístico. En 1969, el mundo aceptó el riesgo porque el tablero de la Guerra Fría así lo exigía. Sin embargo, bajo nuestra sensibilidad moderna y los protocolos actuales que priorizan la vida por encima de la gloria política, ese mismo escenario se consideraría hoy una ejecución postergada. Me pregunto si es éticamente defendible enviar a un ser biológico, tan frágil y dependiente de una atmósfera constante, a un entorno que intenta matarlo de 1 millón de formas diferentes cada minuto,
El regolito lunar no es simplemente polvo, es vidrio molido que desgarra los pulmones de forma irreversible. La radiación no es un concepto abstracto, es una fuerza física que atravesaba los globos oculares de los astronautas provocando destellos de luz mientras intentaban conciliar el sueño en la oscuridad del vacío. ¿Cuál es el precio aceptable del progreso de nuestra especie? Si supiéramos con total certeza que el próximo gran salto hacia Marte implica una probabilidad de muerte del 50% para toda la tripulación, deberíamos darlo de todas formas. No se puede programar en una máquina de control numérico moderna porque no existen registros digitales de esos ajustes manuales. Hemos perdido el arte de construir lo imposible, porque hemos intentado estandarizar lo que era, en esencia, una forma de magia técnica basada en el riesgo extremo. Usted podría pensar que la automatización moderna debería resolver el riesgo del factor humano. Algunos dicen que los sistemas de aterrizaje autónomos y la inteligencia artificial deberían hacer que el descenso lunar sea un juego de niños. Pero el regolito lunar tiene otros planes. Durante el descenso de la misión Apolo 11, Neil Armstrong tuvo que tomar el control manual porque la computadora los estaba dirigiendo hacia un campo de rocas. Hoy, un sistema autónomo basado en sensores láser y cámaras se enfrentaría al mismo problema que enfrentó el módulo lunar, pero multiplicado. El polvo lunar, ese vidrio molido cargado electrostáticamente, se levanta con el motor del cohete y crea una nube que ciega los sensores ópticos y de radar. Un sistema automatizado moderno podría entrar en un bucle de error al no poder procesar datos contradictorios en milisegundos. Armstrong lo resolvió con su ojo derecho y su sistema vestibular, una computadora biológica optimizada por millones de años de evolución para la percepción espacial. Confiar esa decisión a un algoritmo hoy en día requiere un nivel de verificación y validación que añade años y miles de millones de dólares al desarrollo. Hay quienes argumentan que la exploración humana es una necesidad biológica y un imperativo grabado en nuestros genes desde que salimos de las cavernas para conquistar nuevos horizontes. Otros, con una visión más pragmática y quizás más compasiva, sugieren que es una vanidad geopolítica peligrosa. En la actualidad tenemos robots que no necesitan oxígeno, que no sufren por la radiación ionizante, y que pueden realizar tareas con una precisión milimétrica que ningún humano cansado, hambriento y aterrorizado podría igualar jamás. Entonces debemos preguntarnos por qué seguimos insistiendo en enviar carne y hueso al vacío absoluto. Tal vez la respuesta no resida en la utilidad científica, sino en nuestra propia inseguridad como seres conscientes. Necesitamos ver una huella humana en el polvo gris de otro mundo, para sentir que el universo nos pertenece, aunque sea por un breve instante de la historia cósmica. Pero esa validación tiene un peso moral que a veces parece insoportable. ¿Estamos hablando de sacrificar padres, hijos y hermanos en el altar de la curiosidad, o lo que es peor, de la propaganda estatal? La misión Apolo operó en los márgenes de lo que hoy calificaríamos como una negligencia criminal. Cada vez que esos motores se encendían, la probabilidad de un fallo catastrófico en los sistemas de soporte vital era tan elevada, que el gobierno ya tenía preparados los discursos de condolencias para un funeral donde no habría cuerpos que enterrar. Es un rompecabezas de ingeniería fascinante y, si usted está disfrutando de este análisis técnico profundo sobre las barreras invisibles de la física, verifique si está suscrito a este canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y la ingeniería aeroespacial que resolver juntos, analizando la realidad más allá de los titulares simplistas. Continuando con nuestro laberinto, debemos abordar el mito de los nuevos materiales. Sí, hoy tenemos fibras de carbono y aleaciones exóticas que son más fuertes y ligeras que el aluminio y el acero de los años 60. Pero el espacio no solo castiga la resistencia, castiga la estabilidad térmica. En el vacío, el calor solo puede moverse por radiación. El lado de una nave que mira al Sol se cocina a 120 grados Celsius mientras que el lado en la sombra se congela a menos 170. Los materiales modernos, aunque resistentes, a menudo sufren de una expansión térmica diferencial que puede fracturar las uniones de materiales compuestos. El apoyo utilizaba una técnica llamada control térmico pasivo, o el giro de barbacoa, rotando la nave constantemente para distribuir el calor. Era una solución rudimentaria que funcionaba porque la nave era estructuralmente simple. Nuestras naves modernas son tan complejas, con tantos sistemas de soporte vital interconectados, que esa rotación introduce tensiones mecánicas y problemas de comunicación por antena, que los ingenieros de hoy pasan décadas tratando de mitigar.
Esta es la verdadera imposibilidad que enfrentamos en el siglo XXI. No es que hayamos olvidado cómo construir máquinas potentes, es que hemos aprendido a valorar la vida humana de una manera que hace que el riesgo aceptado en la década de los 60 sea hoy totalmente inadmisible. Nos hemos vuelto éticamente más complejos y responsables, pero esa misma madurez nos ha dejado anclados en la órbita baja de nuestro propio planeta, paralizados por el miedo a la pérdida. Nos enfrentamos a un dilema que definirá nuestro futuro como civilización espacial. ¿Preferimos ser una especie segura y protegida pero confinada para siempre a su cuna terrestre? ¿O estamos dispuestos a aceptar el horror, el dolor y la muerte como el peaje necesario para convertirnos en una especie multiplanetaria? Quiero que pienses seriamente en esto, mientras cerramos este análisis de la realidad física frente al mito. Esta es la cuestión final y posiblemente la más importante de todas las que hemos planteado hoy. ¿Vale realmente la pena el sacrificio de vidas humanas por el simple avance de la frontera tecnológica? ¿Es el heroísmo una justificación válida para lo que esencialmente constituye una misión suicida financiada por el Estado? No busco una respuesta fácil ni un consenso cómodo entre nosotros. Quiero leer tu opinión más sincera y profunda en los comentarios. ¿Deberíamos detener la exploración humana tripulada hasta que el espacio sea un lugar 100% seguro? ¿O es precisamente ese peligro mortal lo que nos otorga nuestra humanidad? La gran ironía es que nuestra capacidad actual de simular todo en computadoras nos ha vuelto más cautelosos, no más audaces. En 1969, si los cálculos daban una probabilidad de éxito del 50%, se lanzaba la misión. Hoy, si la probabilidad de pérdida de la tripulación es superior a 1 entre 1000, el programa se cancela o se retrasa indefinidamente. No es que no podamos ir a la Luna, es que bajo los estándares de seguridad modernos, el programa Apollo nunca habría recibido autorización para despegar. Las paredes del módulo lunar eran tan delgadas que un astronauta podría haberlas perforado con un destornillador si se tropezaba. Los sistemas no tenían redundancia real en muchos puntos críticos. Si el motor de ascenso del módulo lunar no se encendía a la primera, los astronautas simplemente se quedaban allí para morir. No había plan de rescate. No había una segunda oportunidad. Estamos atrapados en un ciclo, donde queremos la gloria de la era Apollo, pero con el riesgo cero de la era de la aviación comercial. Y la física del espacio profundo no permite esa combinación. El laberinto de la ingeniería nos dice que para volver a la Luna de manera segura y sostenible, debemos reinventar cada componente desde cero, porque la infraestructura industrial que permitió el milagro de 1969 ha sido desmantelada. Este es un debate fundamental que necesitamos tener como sociedad, antes de volver a encender los motores que nos llevarán de nuevo hacia las estrellas. Al llegar a este punto de nuestro análisis es natural sentir un vértigo intelectual. Hemos desmantelado la narrativa romántica, y la hemos sustituido por la cruda realidad de la ingeniería de 1969. Hemos visto naves con paredes del grosor de un papel de cocina, y ordenadores menos potentes que un juguete moderno enfrentándose a la furia de los cinturones de Van Allen, y al abrazo letal del regolito lunar. Y es precisamente aquí, en el epicentro de esta aparente imposibilidad técnica, donde encontramos la verdad más profunda sobre nuestra especie. Es imposible que los humanos hayan llegado a la Luna, bajo los estándares de seguridad y lógica que rigen nuestro mundo actual. Pero esa es la clave. La misión Apolo no fue un triunfo de la perfección industrial. Fue un milagro artesanal nacido de una audacia que hoy nos parece demencial. No fuimos porque fuera fácil o seguro. Fuimos porque por un breve instante en la historia nuestra ambición superó nuestro instinto de preservación. Aceptamos un suicidio estadístico a cambio de un salto al vacío. Hoy, mientras observamos los retrasos constantes del programa Artemis, y las dudas sobre nuestro regreso al espacio profundo, nos damos cuenta de que no hemos perdido la tecnología, sino que hemos perdido esa disposición al riesgo existencial. Ya no existen las fábricas que hacían las válvulas específicas, ni los químicos que mezclaban los polímeros de los trajes, ni los ingenieros que entendían la sinergia de esos sistemas fallibles combinados. Lo que tenemos hoy es una tecnología superior en aislamiento, pero que aún no ha aprendido a bailar con el caos de la misma manera que lo hicieron aquellas máquinas analógicas impulsadas por la desesperación de la Guerra Fría. El sí fomos, pero fue un milagro artesanal resume perfectamente la tragedia de nuestro progreso. Poseemos las herramientas para construir una catedral en la Luna, pero hemos olvidado cómo tallar la piedra a mano, y en el espacio,
Cuando las máquinas fallan, la piedra es lo único que queda. Más allá de los motores que rugen, y de las cifras de combustible que desafían la lógica, existe una frontera mucho más frágil y peligrosa que cualquier blindaje de aluminio. Hemos hablado de la física, de la química y de la ingeniería, pero ahora debemos descender al abismo más profundo de la misión Apollo. Es momento de hablar del factor humano. Porque si la tecnología era una apuesta suicida, la psicología de los hombres que habitaron esas máquinas fue un ejercicio de locura controlada. Imaginen por un momento que su mundo entero se reduce a una cabina del tamaño de un automóvil pequeño. Nos hemos vuelto una civilización protegida por algoritmos y protocolos de riesgo cero, pero el universo no recompensa la precaución extrema. La física es indiferente a nuestra seguridad. Si aspiramos a ascender en la escala de Kardashev, si realmente deseamos convertirnos en una civilización de tipo 1 que domine la energía de su propio planeta, o en una de tipo 2 capaz de abrazar su estrella, debemos entender que el camino está pavimentado con el mismo tipo de locura que llevó a 3 hombres a subir a una bomba controlada llamada Saturno V. La imposibilidad es un concepto temporal. Lo que ayer era un suicidio probable hoy es la base de nuestra identidad como exploradores. La verdadera tragedia no sería descubrir que la misión Apolo fue difícil, sino decidir que el riesgo es demasiado alto para intentarlo de nuevo. Estamos confinados a una pequeña mota de polvo azul en un vacío hostil, y nuestra supervivencia a largo plazo depende de nuestra capacidad para volver a mirar hacia lo desconocido, con el mismo desprecio, por las probabilidades que mostramos en la década de los 60. El cosmos es un escenario de una violencia y una belleza inimaginables. Nos espera con sus radiaciones letales, sus temperaturas extremas y sus distancias que desafían la comprensión humana, pero también nos espera con la promesa de la trascendencia. No hay privacidad, no hay espacio para estirarse, y sobre todo, no hay escapatoria. Estamos acostumbrados a ver las imágenes de los astronautas sonriendo, pero la realidad dentro de esa lata de metal era una pesadilla de claustrofobia sensorial y terror silencioso. El espacio no es solo un vacío de materia, es un vacío de estímulos que el cerebro humano no está diseñado para procesar. En la Tierra, incluso en el lugar más desolado, hay una constante sinfonía de fondo. El viento, el crujir de las hojas, el peso de la atmósfera sobre nuestra piel. En la misión Apollo, el silencio era absoluto fuera del casco, pero dentro de él, el ruido era incesante. El zumbido constante de los ventiladores necesarios para que el dióxido de carbono no se acumulara en una burbuja mortal alrededor de sus cabezas, se convertía en un martilleo psicológico. Si ese ruido se detenía, significaba la muerte por asfixia en cuestión de minutos. Si el ruido continuaba, era un recordatorio perpetuo de que estaban suspendidos en un lugar donde la vida es una anomalía estadística. A esto debemos sumar el fenómeno de los fosfenos. Los astronautas informaron que, incluso con los ojos cerrados, veían destellos de luz blanca, como pequeñas explosiones dentro de sus propios globos oculares. No eran visiones místicas ni fallos en su vista. No somos simplemente observadores de este gran teatro cinético. Somos los actores que deben aprender a caminar sobre sus escenarios más peligrosos. La audacia no es la ausencia de miedo o de datos, es el reconocimiento de que el destino de la humanidad está escrito entre las estrellas, y no en la comodidad de nuestra cuna terrestre. El imposible es solo el estado actual de las cosas, no el veredicto final. Si sientes que la realidad de la física es más fascinante que cualquier ficción, y quieres seguir explorando las fronteras de lo que somos capaces de lograr, te invito a activar las notificaciones y unirte a esta búsqueda constante de honestidad intelectual. El universo es vasto, aterrador y magnífico, y apenas estamos comenzando a entender nuestro lugar en él. Mantén la mirada en el cielo y la mente en los datos, porque la próxima gran frontera no se cruzará con comodidad, sino con el valor de enfrentar lo que hoy llamamos imposible.